Continuamos con acarología. El tema hoy a desarrollar es manejo integrado de ácaros. Como bien sabemos que los ácaros son de distribución mundial y que se encuentran en todos los rubros. Ya se ha desarrollado en clases de todas las familias más importantes y cómo se puede observar de que bastante rubros atacan y todos los estados dañan, tanto en estado de larvas, de ninfas y de adultos, a través de la succión de la savia vegetal, que sabemos de que ellos tienen un estilete. ¿Dónde se encuentran? En la parte arriba la hoja que es el haz y debajo que es el embés. Más tienen ellos preferencia en el embés debido a que se guarecen ahí de la luz del sol y de la lluvia. Cuando uno acerca la vista a la hoja, puede observarse si ese material, esa hoja se coloca debajo a la luz solar, porque a ellos no les gusta la luz, entonces se mueven, caminan y se movilizan, van de un lugar a otro. Pero es muy pequeño, puede tener 0,5 o 0,3 milímetros de tamaño. Los daños que ocasionan, generalmente al principio, el síntoma más común son las puntuaciones decoloradas y que ocasionan después unas manchas amarillas. Esas ocasionan las tetraniquídeos. Es como un repaso que estamos dando otra vez esta parte. Luego las hojas se doblan, las puntas hacia arriba o para abajo y posteriormente se secan y caen. Cuando hay alta población de los tetraniquídeos, entonces se tiene una alta formación se puede observar todo lo que es estas son las telas arañas, que se pueden, tanto en el embés o en las puntas, se suele observar esta característica. Entonces las hojas, las puntas. Otro es los ctenoidpalpídeos. Los ctenoidpalpídeos tienen ocasionan otros tipos de daño. Acá se puede ver, por ejemplo, en este fruto, cómo ocasiona la forma en que ocasiona el daño en un fruto, ¿verdad? Queda como algo plateado, estría, entonces es muy diferente, ¿verdad? Podemos ver también las hendiduras en el fruto, porque cuando es un cancro de erupción, ellos sin embargo tienen otra forma, es hendidura. Se observa decoloración, deformación de yemas, lesión del contorno de las hojas, reducción de la brotación, y hay rugosidad, y también conocemos de que están los vectores de virus. Los eriófides ocasionan este tipo de daño que podemos observar, que son agallas, vejigas, que se puede ver toda una información, porque esto es la sustancia que inyectan estos ácaros en las hojas, entonces se puede observar estas deformaciones en las hojas. Acá se puede ver otro tipo de síntomas, la deformación también, todo lo que es las agallas. También en las maderas, como menciona aquí, que pueden ocasionar agallas. Se suele observar en plantas o en las ramas laterales. También se menciona que puede formar como la escoba de bruja, también a las hojas en las yemas terminales y la deformación de los frutos. Los tarsonemides son también los que tienen dos pares de patas, que tienen la forma de coma. Ellos atacan los brotes tiernos, no presentan telaraña, también hay deformación y caída de las hojas en forma prematura. Deja crecer la planta, pierde vigor y algunos se puede observar la caída total de las hojas. Aquí podemos ver el síntoma de algunos. Este es de un ácaro blanco, pero es un eriófilo que
que ocasiona así. También hay otros ácaros blancos, que es un tarsonemide que ocasiona estas formas, son daños que se puede observar. Esto puede haber ácaro blanco y los tarsonemidos también así dejan el daño. ¿Por qué los eriófidos el daño más bien se ve como unas rajaduras, unas estrías? Porque tienen muy corto el estilete. Pero este es del Polífago Tarsonemus latus, es un tarsonemido, no es un eriófido. Entonces que quede bien claro este daño, cómo queda. Bueno, lo importante es, para realizar un buen manejo de ácaro, se tienen que tener informaciones muy puntuales. Lo primero, hay que identificar la especie de ácaro. Eso es muy importante, esa especie de ácaros, para ver cómo manejarlo. Porque ustedes ya saben las diferentes formas, cómo respiran, la forma que tienen, entonces es muy difícil el manejo. Al identificar, hay que conocer también la biología, porque varía mucho de una especie a otra la biología. Conocer muy bien un género a otro también, las familias, varía bastante. La dispersión de esos principales, cómo ellos tienen. Por ejemplo, los tetraniquídeos se dispersan algunos por medio de telarañas, no todos. Sin embargo, otros su dispersión es más lenta, otros no se observa a simple vista, solamente ya se observa cuando es muy fuerte el ataque, como un eriófido. Debemos conocer el comportamiento y la fenología de esa planta atacada, porque hay ácaros que atacan solamente hojas, otros atacan el fruto, y también algunos tienen puntualmente preferencia también a ciertas plantas. Hay familias que los tetraniquídeos, por ejemplo, atacan a todo tipo de rubro, es polífago. Y debemos conocer si en qué estado ataca a las plantas. Por ejemplo, hay algunos que solamente ataca el fruto, otros atacan las hojas. Los tetraniquídeos atacan todos los estados. Sin embargo, un Tenuipalpide tiene preferencia por los frutos, oviposita en las hendiduras y en los brotes. Entonces eso es muy importante, conocer la fenología de la planta que ataca y qué tipo de planta que tiene esa planta, qué preferencia tiene el ácaro de esa planta. Es muy importante la distribución espacial, el tiempo y el lugar de ocurrencia. Se refiere a eso, de qué época es lo que más ellos atacan. Sabemos que en época de sequía, entonces, y alta temperatura, y el lugar también es muy importante. Entonces, ¿cómo? El lugar se refiere que en el borde, cuando empieza, no se va a encontrar en un cultivo en el medio nomás que aparezca un ácaro, siempre es en el borde, a los costados del cultivo, y generalmente se dispersa sobre al lugar donde predomina el viento. Entonces, esa es la tendencia de la dispersión del ácaro, por eso es muy importante conocer. Y también tenemos que conocer estos estatus de predadores, parásitos y patógenos, que más adelante vamos a ver. Entonces eso también es muy importante determinar si en el lugar donde está a veces el ácaro no está el ataque muy fuerte, entonces va a haber un control, hay un equilibrio, va a haber un equilibrio ya biológico, porque hay predadores, puede ser que haya abundancia de parásitos y de repente puede haber patógenos. Entonces, o si se está aplicando también, ¿verdad?, los patógenos. Entonces eso es muy importante para tomar una medida o realizar un manejo adecuado. El manejo, primero lo cultural, es la importancia de una fertilización balanceada, el manejo de las malezas, porque ustedes ya saben que la maleza es un lugar donde es un hospedante alternativo de toda plaga, ya sea insecto, ácaros. Entonces eso es la importancia de un buen manejo de las malezas. Importante también, cuando se termina una cosecha, un cierto rubro, debe ser todo destruido, todas las plantas. Algunos se recomienda desinfectar los tutores, depende del tipo de rubro. Por ejemplo, esto vemos una frutilla, esto no es necesario, tal vez se tiene que hacer una desinfección ya la cobertura, el suelo, pero los tutores, por ejemplo, cuando es tomate y tiene fuerte ataque el ácaro, lo importante es desinfectar esos tutores. Generalmente la mayoría de los productores usan tacuara,
Entonces esa tacuara desinfectar con hipoclorito de sodio, por ejemplo, se coloca en un tambor 200 litros de agua y 1 litro de hipoclorito de sodio al 2%, que nosotros vulgarmente le llamamos Ayudín, que es la marca, ¿verdad? Pero el hipoclorito de sodio. Entonces con eso se pone a un lado, después se deja 24 horas y se voltea otra de las tacuaras para desinfectar. Con eso, entonces lo que se hace es todos los huevos que quedan en esa tacuara, porque ustedes saben que ellos llegan, que en el invierno, cuando o no hay alimento, llegan en estado de latencia, ellos quedan ahí, está, y entonces cuando hay condiciones otra vez vuelven a, si hay condiciones de temperatura, el ambiente en sí, entonces eclosionan los huevos. Ya se mencionó la destrucción de los restos de cultivo y también si supongamos que tengamos un lugar, un espacio pequeño donde se está realizando, que no sea un cultivo extensivo, entonces las plantas aromáticas actúan como repelentes. También tenemos, además, son las hojas bajeras, a eso se refiere a las plantas que son más rastreras, como acá podemos observar la frutilla. Entonces todas las hojas bajeras, esto sirve para manejar tanto ácaros como hongos. Entonces todas las hojas bajeras, porque ahí ellos se guarecen en esa parte, en la parte de abajo, entonces se elimina todo. Generalmente ese tipo de manejo se hace luego en los cultivos. Y también la importancia de la rotación de cultivos, y demasiado predomina el ácaro, entonces ya supongamos que este es una frutilla y se tiene muchos tetraniquidios, entonces tratar de poner con otro maíz dulce, por ejemplo, ella. Pero en Areguá los frutilleros siempre tienen, no hay un cultivo de sucesión, sucesivos de cambiar y cambiar, no se hace una rotación de cultivo. Estas fotos que observamos son lo que se refiere ya directamente al virus, que pueden ser también vectores tanto de insectos y también podría ser de los ácaros, porque hay algunos tetraniquidios, los eriófilos, tenoipalpidios son vectores de virus también. Entonces por eso está una foto, una maleza que está con fuerte ataque de virus. De la misma forma se ve un zapallo que está ahí entre las malezas y está con un virus. Tener en cuenta eso, hay que eliminar. Uno de los manejos más sencillo y para iniciar, cuando generalmente más bien no se habla lo de preventivo, el monitoreo es muy importante cuando se hace un manejo. Generalmente primera actividad es el monitoreo, hay que tener eso en cuenta, realizar un monitoreo en el cultivo, y cuando uno detecta, entonces hay que ya preparar algún insecticida botánico. Hay bastantes, NIM, Paraíso, también menciona la piretrina, que son de semilla, flor del crisantemo que se tiene. Entonces es a modo de ejemplo, que 500 gramos de Paraíso en 1 litro de agua, diluir en 5 litros y aplicar. El NIM también. Y hay muchos otros que ustedes pueden informarse, bastante se puede conseguir esa información en la web. Hay muchos trabajos con respaldo científico de que los productos alternativos son muy eficaces. Entonces tenemos, por ejemplo, acá se había realizado un estudiante, el ingeniero Derlis Maciel, en la época de estudiante, él había realizado su trabajo de investigación sobre la eficacia de esos productos alternativos para el control de Tetránicos urticeps sobre la frutilla. Él había implementado el caldo sulfocálcico. Esto es una preparación del azufre más el calcio. Después aplicó también otro formulado mineral que había aplicado, ¿verdad? Y hoja de paraíso, hoja de NIM y agua. Ahí pueden observar la dosis, cuánto aplicó, ¿verdad? En 20 litros. Toda la dosis, cada 20 litros. Quería mostrarles a ustedes de que cómo tuvo un efecto este caldo sulfocálcico. Tiene una acción acaricida y fungicida. Es muy fuerte el aroma, es bastante, aleja mucho a los ácaros de los insectos.
A los 3 días con el extracto de NIM se pudo observar un 73% de la eficacia. 98% con el extracto de Paradiso a los 7 días. Y se volvió a aplicar luego a los 7 días, porque generalmente cada 7 días se recomienda aplicar. Se pudo observar que de 91% y casi 100%, 99,6% con el caldo sulfocálcico a los 3 y 7 días respectivamente. Entonces es muy importante, tiene mucho efecto, hay muchos otros trabajos científicos, o sea, trabajo de investigación que tiene respaldo de este científico, artículo científico. Entonces, si ustedes tienen interés, es muy importante pueden hacer las revisiones y tener esas informaciones. Otro es con respecto al control biológico con los hongos acaropatógenos, que le dicen, ¿verdad? Son hongos que en el Brasil, por ejemplo, se está ya implementando esta neocigites, que se menciona de que han sido citados cuatro especies, pero el que más funciona es el neocigites floridane. Y esto, ya hay resultados en el Brasil con respecto a esto, inclusive en tomate ellos están aplicando que 9 especies son de diferentes tipos de ácaros de tetraniquídeo controla. Eso ya es con evidencia de respaldo científico. Otro también son con respecto a los insectos enemigos naturales. Antes de adelantarme a esto, también hay otro con la Bauberia bassiana, también se tiene evidencias de que son muy buenos para el control de los ácaros, a tenerlo eso en cuenta también, la Bauberia bassiana. Los insectos, como enemigos naturales, están los neurópteros. Esta es una crisopa, son neurópteros, todo esto. Este es el estado adulto y este estado en larva. Pueden ver cómo son su aparato bucal masticador, y ellos se alimentan tanto de los huevos como de las ninfas, larvas y adultos. Acá tenemos un succionador que es un hemíptero, que son el Anthocoris y Orius. Estos son succionadores, tienen un estilete en el cual ellos inyectan en el tegumento del ácaro y succionan su jugo celular. Y entonces ahí ya, o la hemolinfa, ¿cómo se dice? Perdón, no es jugo celular, solo la hemolinfa. Bueno, después tenemos otros que son los coleópteros, que podemos observar que son Hippodamia convergens, que tenemos en nuestro país. Estos son masticadores, Olla nigrum, también de acá, y Eriopis especie. Entonces, Eriopis. Entonces tenemos la Hippodamia, Olla nigrum y Eriopis. Eriopis convexa es la que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces estos tres también son predadores de los ácaros. Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como menciona, que hay que conocer el estatus de predadores y también los que pueden ser parásitos también para ellos. Tenemos también otros ácaros que son los ácaros enemigos naturales. Tenemos dos especies, Phytoceylus persimilis y Phytoceylus californicus, que ahora también llevan el nombre, los taxónomos le mencionan como Neoceylus californicus. Y esto, por ejemplo, en otro país, en varios lugares donde tienen producción más en frutilla, ellos liberan esta en un lugar, generalmente en los invernaderos, porque es un buen controlador, se alimenta del ácaro plaga, el Tetranicus frutice o otras especies. Y el Amblysseium también es que se alimenta también a la vez del polen de la flor, entonces uno puede liberar, por ejemplo, menciono yo que más se está utilizando bastante en la frutilla, y se alimentan de las flores, y entonces pueden aparecer, como menciona acá, los cultivos, y cuando aparece la plaga, entonces ellos se alimentan de eso. Eso es la importancia. Después tenemos con respecto al control químico, en caso de otra alternativa, porque que no sea lo primero el control químico, por eso es un buen manejo, es muy importante. Entonces estos, por ejemplo, el Vertimea gabamectina, que tiene acción translaminar también porque sirve para la palomilla, a la vez también es un acaricida y es una derivada de la bacteria del suelo. Entonces este es un producto natural, pero es neurotóxico, vean franja amarilla.
aunque sea igual de una bacteria, de una fermentación de esa bacteria, que vemos que es el Haemophilus streptomyces, dicen, pero es neurotóxico. Es muy importante tener mucho cuidado cuando se va a utilizar este producto, pero es muy eficaz, tanto para plaga como insecto de palomilla de tomate y plaga ácaro como acaricida, es muy bueno. Pues hay otro producto que se llama propargite, el grupo químico de los sulfitos. También es muy bueno, se usa bastante, es muy eficiente también este producto. Y bueno, todo esto es la bibliografía y es una opción. Ustedes pueden investigar más en la web otros productos que podrían aplicarse, ¿verdad? Y cada vez se va teniendo más informaciones, se va generando. Entonces ustedes también pueden ir informándose que hay cosas más nuevas cada vez más. Hasta otro momento.